Buenas tardes, muchachos. El siguiente tema corresponde al sistema cardiovascular. Para iniciar la presentación les pongo las imágenes que vienen al final de las laminillas del tema. Esto es en el libro de histología, Ross. Y lo hago de manera interactiva para que podamos realizar el ejercicio, ¿verdad? Principalmente para aquellos que ya leyeron el tema. En este caso estamos observando cortes de corazón. Y podemos apreciar lo que son secciones de aurícula y ventrículo. También recordemos que el corazón se va a dividir en una capa interna, que es el endocardio. Va a contener su componente muscular, que corresponde al miocardio. Y por fuera vamos a encontrar lo que es el pericardio. En un acercamiento podemos apreciar cómo el endocardio está revestido totalmente por células endoteliales, ya que esta es la cara que da hacia la luz de las cámaras del corazón y está en contacto con la sangre. Recuerden que todo lo que contenga sangre necesita estar en contacto con células endoteliales, ya que estas células contienen sustancias anticoagulantes para que la sangre pueda estar en su estado líquido y no coagule. Tenemos el tejido conjuntivo debajo de este endocardio. Tenemos lo que viene siendo parte del miocardio. Lo vamos a ver más adelante de una manera explícita. Así como la válvula mitral, que corresponde a esta estructura esquelética fibrosa. Esta es una imagen de las porciones externas del corazón, que corresponde al pericardio. Está constituido por tejido adiposo y contiene vasos sanguíneos de mayor calibre, los cuales van a bifurcarse para penetrar al miocardio y brindarle ese aporte de oxígeno y nutrientes. Muy bien. A manera de introducción, el sistema cardiovascular es un conjunto de órganos que interfieren en el transporte de la sangre, pero también en el transporte de la linfa. Este va a estar constituido por el corazón, que es el órgano encargado de bombear la sangre, así como los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, que son estas estructuras que se encargan de transportar la sangre. Para ello lo vamos a dividir en dos circuitos, que es el circuito pulmonar y el circuito sistémico. Y en este diagrama podemos observar que el corazón se ha dividido en sus cavidades izquierdas y sus cavidades derechas. Hablando de la circulación sistémica, esta va a transportar sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo excepto los pulmones. Brinda sangre oxigenada a lo que viene siendo el abdomen, las extremidades, brazos, piernas, cerebro, etcétera, etcétera. A todo el cuerpo le va a brindar sangre oxigenada. Una vez que los tejidos han absorbido el oxígeno de los eritrocitos, ¿ok?, le van a brindar dióxido de carbono para que estos eritrocitos se encarguen de transportar este dióxido de carbono y lo puedan sacar del cuerpo. Para ello, las venas se encargan de transportar la sangre no oxigenada hacia la aurícula derecha y el ventrículo derecho se encarga de transportar esa sangre hacia los pulmones por medio de las arterias pulmonares. Una vez que esta sangre llega a los pulmones y se oxigena, va a salir nuevamente de los pulmones hacia la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares y volver a iniciar este circuito. Y aquí es donde se divide entre un circuito pulmonar, que viene de lo que viene siendo el ventrículo derecho a la aurícula izquierda, y un circuito sistémico. Pongan atención a este detalle, que al mencionar el flujo de sangre por medio de las arterias pulmonares, estamos señalando sangre teñida de color azul en este diagrama, que representa la sangre no oxigenada, ya que en el circuito pulmonar los nombres se invierten. Aquí vamos a hablar como arteria a toda la sangre que se aleja del corazón y vena a toda la sangre que se acerca hacia el corazón. ¿Okay? También vamos a tener algunos sistemas
porta. Los sistemas porta son aquellos sitios en donde el mayor suministro de oxígeno proviene de una sangre venosa y no de una sangre arterial, como es a nivel del sistema porta hepático y a nivel del sistema hipotálamo hipoficiario. Iniciando con el corazón, este es un órgano que tiene esta forma piramidal con su ápex hacia la región inferior, se localiza a nivel de lo que viene siendo la caja torácica, en su porción medial, anteromedial, se encuentra en contacto directo con el pulmón izquierdo, pulmón derecho, en su porción inferior está en contacto con el diafragma, y si lo vemos en otro tipo de corte, vamos a observar que el corazón, ¿verdad?, se encuentra en contacto directo en su porción posterior con el esófago y en su porción anterior con lo que viene siendo el esternón y las costillas del lado izquierdo principalmente. También se va a encontrar en contacto con lo que viene siendo el nervio vago. Esto de la estructura tridimensional del corazón es muy importante, jóvenes, ya que si el paciente presenta una patología en cualquiera de sus caras, los síntomas van a variar. Por ejemplo, si un paciente presenta un infarto en la cara anterior del corazón, principalmente en la cara anterosuperior, esto lo va a manifestar como una opresión de pecho que se irradia hacia el brazo izquierdo o se irradia hacia la mandíbula izquierda principalmente. Dicha opresión del pecho, ¿verdad?, al ser desencadenada por un infarto, puede venir acompañado con problema para respirar o con disnea. Pero si el infarto se presenta en la cara posterior, este se puede manifestar como, o se puede confundir con un reflujo o con un dolor esofágico, con lo que viene siendo un espasmo del esófago, por ejemplo, o con algún otro síntoma inespecífico. Si el infarto se da en la cara inferior, este se puede manifestar como un dolor abdominal, epigástrico, se puede manifestar como un dolor de tipo gastritis o confundirse, ¿verdad? O no que se confunda con una gastritis, pero que el paciente lo refiera mal y nosotros pensemos que tiene una gastritis más que un infarto. Pues es muy importante la anamnesis, que es preguntarle de manera correcta al paciente, hacerle preguntas orientadas, no le pueden decir nada más que sientes y ya, sino le tienen que preguntar si estos síntomas vienen acompañados con opresión de pecho, vienen acompañados con fatiga, con falta para inhalar, etcétera, etcétera. No le van a preguntar si tiene disnea, ¿verdad?, porque el paciente no usa términos médicos. Y viene acompañado de lo que es la exploración física, que es mediante la auscultación de los diversos puntos cardíacos. Y los estudios de gabinete, como es el electrocardiograma, enzimas cardíacas, que es un estudio de laboratorio, entre otros. Tampoco le van a ir diciendo a la gente que tenga dolor abdominal que se está infartando, ¿verdad? Tienen que relacionarlo con otros síntomas, por ejemplo, síntomas vagos, como son por ejemplo, náuseas, vómitos, sudoración, etc. Muy bien. Macroscópicamente el corazón va a estar constituido por tres estructuras, que es el componente muscular, el esqueleto fibroso y el sistema de conducción. En esta imagen podemos observar las características del músculo cardíaco. Ok, tenemos aquí un corte del corazón, en el cual estamos observando lo que viene siendo la aurícula derecha, aurícula izquierda, las válvulas y los anillos de las válvulas cardíacas. En la porción inferior tenemos lo que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. También el tabique interventricular, que es muy importante. ¿Okay? El tabique que se encuentra separando las aurículas también es sumamente importante. En ocasiones hay comunicaciones de estos tabiques por malformaciones y podemos observar con esta tinción, ya que le inyectaron un tinte por las arterias de mayor calibre que se encuentran en el epicardio, cómo estas van a presentar las diversas ramificaciones vasculares que le brindan nutrientes y oxígeno al miocardio. El miocardio va a recibir su nutriente por las arterias coronarias, no lo obtiene por la sangre que está fluyendo en la luz de las cámaras cardíacas. Observen también cómo, por ejemplo, los anillos cardíacos se encuentran adheridos a estos músculos papilares. Ok, eso es muy importante. Y de hecho, esa era una de las preguntas del examen de la residencia, ¿no? ¿Cuál era la principal complicación de un infarto al miocardio? Te ponen diversos ejemplos, pero una de las principales complicaciones pues, es la ruptura de un músculo papilar. Se llega a romper uno de estos y la válvula deja de funcionar de manera correcta. Muy bien. Hablando del esqueleto fibroso, vamos a mencionar lo que viene siendo los anillos
el componente de las válvulas cardíacas, ¿ok? Y esto lo vamos a ejemplificar mejor en este diagrama del libro. Podemos observar que ese componente fibroso o esqueleto fibroso forma un soporte para que el resto del componente muscular se pueda adherir a él. También estamos observando que hay ciertas aperturas para lo que viene siendo el sistema de conducción, como en este caso lo que es la apertura atrioventricular para el haz de His, por ejemplo. Continuando con el sistema de conducción, pues vamos a tener lo que viene siendo a nivel de la aurícula derecha el nodo sinoauricular, o es el famoso marcapasos. Como saben, el corazón tiene una contracción rítmica, ¿verdad? Esta contracción puede variar de 60 a 100 latidos por minuto, pero siempre van a ser de una manera rítmica. Si llegase a ser arrítmico, quiere decir que la contracción se está dando de una manera inadecuada y la sangre no puede fluir, ya que si se contraen dos cavidades al mismo tiempo, pues la sangre se tiende a estancar. Por lo tanto, el marcapasos natural del cuerpo se encuentra a nivel de la aurícula derecha, ya que es el punto donde las venas van a tener el retorno venoso. Este retorno venoso contiene electrolitos que estimulan a el nodo sinoauricular y de ahí inicia nuevamente la conducción eléctrica. Y así es un sistema, es un circuito, ¿verdad? Es un círculo en el cual tanto la sangre es bombeada por la aurícula izquierda, pero a la vez la sangre venosa contiene ese componente de electrolitos para activar el nodo sinoauricular y volver a iniciar el estímulo eléctrico o la despolarización de las células. Una vez que este estímulo del nodo sinoauricular se ha pasado a ambas aurículas, va a brincar hacia los ventrículos por medio del nodo auriculoventricular y el haz de His. Este va a poder difundir dicha despolarización hacia el resto de células por medio de las células de Purkinje, que son células de tipo musculares especializadas que se encargan de transmitir esta información hacia el resto de las células musculares cardíacas para que se puedan contraer ambos ventrículos. Y como saben, la contracción de estas estructuras, ¿verdad?, se va dando de una manera rítmica, más no al mismo tiempo, y una milésima de segundo. Primero es aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Y así se va dando la contracción para que salga la sangre de las aurículas hacia los ventrículos y de los ventrículos hacia los grandes vasos. Se vuelven a rellenar las aurículas, se contraen, pasan la sangre a los ventrículos y de aquí a los grandes vasos. Y así es como se va dando la contracción del corazón. Ok. El corazón por fuera va a estar dentro de una bolsa que es el epicardio. Esta bolsa pericárdica, también denominada pericardio, va a estar constituida por tejido conjuntivo y tejido adiposo. Tenemos dos tipos de pericardio. Tenemos el pericardio visceral, que es el que está adherido al miocardio y en contacto con el corazón directo, también denominado epicardio. Y tenemos el pericardio parietal, que es la bolsita que se encuentra justo por fuera de todo el corazón y en el cual está depositado el corazón. La función de ambos pericardios, tanto el visceral como el parietal, es tanto darle protección al corazón, amortiguarlo contra los golpes o movimientos bruscos, pero tiene un revestimiento de células mesoteliales que ayudan a producir un líquido pericárdico. Este líquido pericárdico se estimula o se ha cuantificado entre 15 a 50 mililitros y le ayuda a lubricar el corazón para que cuando éste se contraiga y se relaje, esos movimientos no rocen con las estructuras aledañas, lo cual podría ulcerar al corazón. Por lo tanto, es un líquido lubricante. Es muy importante mencionar que en ocasiones hay procesos patológicos donde incrementa este líquido pericárdico y no permite que el corazón se relaje de manera correcta, al contrario, lo comprime. Por ejemplo, un hemopericardio, que es un depósito de sangre dentro de esta cavidad. Esto se puede dar por eventos traumáticos, por ejemplo, un accidente automovilístico donde el corazón se ha golpeado contra la caja torácica y puede haber ruptura de algunos vasos sanguíneos que permitan un derrame. Aquí es donde ustedes ven en las películas que llega una persona con una jeringa y le drena la sangre mediante la colocación de la jeringa entre las costillas, ¿no?, y le salva la vida. Pues literal, muchachos, así es en la sala de urgencias, ¿verdad? Se tiene que actuar de manera rápida. Si da tiempo, se hace de una manera estéril para que no se le vaya a introducir obviamente algún proceso infeccioso al paciente, pero sí se debe drenar esa sangre para que no ocasione un taponamiento cardíaco. Otras causas de hemopericardio pueden ser procesos infecciosos como tuberculosis o procesos tumorales. Hay otras causas que pueden incrementar el líquido pericárdico y que no sea a expensas de sangre, ¿verdad? Puede haber una
inflamación de estas dos membranas, que es una pericarditis, principalmente por procesos infecciosos, procesos reumáticos, entre otros, que incrementa el líquido dentro de esta cavidad. Hablando del miocardio, pues aquí tenemos un corte horizontal donde podemos observar ambos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y podemos observar el miocardio, que es el componente muscular. Este es un tanto espeso en el ventrículo, suele medir 1.5 centímetros, y en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho es un poco más delgado, entre 0.8 centímetros a 1 centímetro. Esto es dado a que el ventrículo izquierdo, al contraerse, debe de empujar toda la sangre en contra de la resistencia sistémica, ya que el ventrículo izquierdo se encarga de enviar sangre a todo el cuerpo. El ventrículo derecho envía sangre solamente al circuito pulmonar, que presenta menor resistencia. Por ello es que es más delgado. Un incremento en el grosor de este músculo se le denomina una cardiomegalia, ¿verdad? De tipo hipertrófica, que se vuelve un poco grande, estas células hipertrofian y se empieza a ser estrecha esta cavidad. Se puede dar mucho en procesos patológicos crónicos, como es la hipertensión arterial. Una disminución en su grosor con una dilatación de esta luz, pues también se puede dar en otros procesos patológicos, por ejemplo en pacientes que consumen alcohol, por ejemplo, de manera crónica. Y en la periferia pueden observar secciones de epicardio, que está constituido por tejido adiposo y tejido conjuntivo, donde vamos a encontrar las arterias coronarias que van a brindarle nutrientes al resto del miocardio. Tenemos lo que son los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas corresponden a las encargadas de unir tanto a la válvula con el músculo papilar, que son estas famosas cuerdas tendinosas. Suelen haber patologías también a nivel de las válvulas, por ejemplo, aparte de una ruptura de un músculo papilar por un infarto, pueden haber nódulos, ya sean reumáticos, dentro de lo que vienen siendo estas válvulas, o también pueden haber infecciones o acumulación de bacterias o vegetaciones, perdón, dentro de estas válvulas. La palabra correcta son vegetaciones. El endocardio, eso se debe observar al microscopio, ya que no hay una imagen macroscópica para él, es toda esa capa que se encuentra en contacto con la cámara del corazón. Está revestido por una capa de células endoteliales. Recordemos que el endotelio pues tiene sustancias anticoagulantes para permitir que la sangre esté en su estado líquido. Este endocardio va a estar constituido por las células endoteliales, pero también por tejido conjuntivo y las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje se van a encontrar aproximadamente a nivel del tabique interventricular, principalmente, que es donde transcurre el haz de His, y van a transmitir toda esa despolarización que viene del sistema nervioso hacia el resto de células musculares cardíacas de todo el miocardio. Las fibras de Purkinje son células musculares especializadas. No hay que confundirlas con las células de Purkinje que se encuentran en el sistema nervioso central, principalmente a nivel de lo que viene siendo cerebelo. Las valvas van a contener, están constituidas por tejido conjuntivo, contienen su parte fibrosa, que es tejido conjuntivo, y una parte esponjosa, que es tejido conjuntivo laxo. La parte esponjosa se encuentra del lado de la aurícula, le permite amortiguar el flujo de sangre o permite amortiguar el golpeteo de la sangre cuando se está llenando la aurícula. Y la parte fibrosa, que es tejido conjuntivo denso, pues le brinda sostén. Aquí tenemos un corte de una válvula cardíaca, una válvula mitral. Estamos observando las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. De este lado tenemos el miocardio y en la periferia el pericardio. Observen cómo toda la válvula también contiene un revestimiento de células endoteliales que corresponde a estos núcleos de las células fusiformes. Hay tumores a nivel de estas regiones también, principalmente son tumores benignos o los mixomas. A pesar de ser un tumor benigno, pues puede desarrollar una insuficiencia valvular que pone en riesgo la vida. Y el sistema de conducción pues va a iniciar por el sistema nervioso, que es el nodo sinoauricular, de ahí pasa al nodo auriculoventricular y a las de His, y esta se va a transmitir por lo que vienen siendo las fibras de Purkinje, que se encuentran justo en el endocardio. Aquí tenemos debajo del tejido conjuntivo que está en lo que viene siendo el endotelio. Aquí lo podemos observar con esta tinción tricrómica de Masson, que tiñe de color rojo a las fibras musculares, de color azul a las fibras colágenas,
Y las fibras de Purkinje están un tanto pálidas a esta tinción porque son un poquito más grandes, contienen mayor cantidad de citoplasma. Sí tiene una función contráctil, pero su principal función es transmitir ese impulso eléctrico al resto del miocardio para que todo se pueda contraer de una manera simultánea. La regulación sistémica de la frecuencia cardíaca se va a dar por diversas variantes. Una de ellas va a ser por el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso parasimpático, el cual suele disminuir la frecuencia cardíaca, está mediado por el nervio vago y por la acetilcolina. El sistema simpático, que proviene de los ganglios neuronales que salen de la vértebra T1 a la T6, y esto está mediado por lo que es la noradrenalina e incrementa la frecuencia cardíaca. Aparte de todo eso, también puede estar regulado por el componente hormonal. Tenemos a la médula suprarrenal, ¿okay?, de la glándula suprarrenal, que secretan adrenalina y noradrenalina, y estos van a actuar sobre los receptores beta 1 del corazón. Los receptores beta 1 del corazón son inotrópico positivo y cronotrópico positivo. ¿A qué me refiero con esto? Inotrópico se encarga de la fuerza y cronotrópico de la velocidad. Por lo tanto, la adrenalina aumenta la velocidad de contracción, pero también la fuerza de contracción, que son dos cosas diferentes. El corazón contiene muy pocos receptores beta 2. Los receptores beta 1 se encuentran en el corazón, pero también se encuentran en los bronquios. Por lo tanto, la adrenalina ayuda a la broncodilatación y también se utiliza en enfermedades obstructivas del pulmón, principalmente en procesos de tipo alérgicos como el asma. Y los receptores beta 2, poniendo un ejemplo, ¿verdad?, son aquellos receptores en los que va a actuar, por ejemplo, el salbutamol, que es un medicamento para el asma, es un broncodilatador de acción rápida. Al inhalarse permite la dilatación de los bronquios, pero también puede acelerar un poco el corazón, ya que el corazón tiene pocos receptores beta 2. Y eso es importante que lo conozcan porque al paciente le deben de explicar que si llega a sentir el corazón acelerado con el uso de salbutamol, no se asuste, es parte normal o es un efecto secundario esperado del medicamento. Hablando del sistema nervioso central, también hay receptores cardiovasculares, como son los receptores de presión o vasoreceptores, que se encuentran en el seno carotidio y en el arco aórtico. Hay receptores de volumen, que una cosa es la presión mediada por la contracción o dilatación de las arterias y otra cosa es la presión mediada por la cantidad de líquido o el volumen que se encuentra en la sangre. Estos receptores van a estar en las paredes de las aurículas y los ventrículos. Y tenemos quimorreceptores, los cuales están mediados por los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, pero también por el pH. Por lo tanto, el equilibrio para regular la frecuencia cardíaca está dado por todos este tipo de funciones, entre otras, ¿ok? Y como pueden observar, el cuerpo es muy sabio y es muy inteligente, e incluso para poder mantener al corazón actuando en diversos momentos de nuestra vida, ya sea que estemos estudiando, que estemos haciendo ejercicio, que estemos bajo una situación estresante, bajo una situación emergente o peligrosa, o que estemos en una situación social. Muy bien, eso fue todo hablando del corazón. Vamos a continuar ahora con lo que es el sistema vascular, y para ello vamos a hablar de las arterias, las venas, los capilares, que no son ni arterias ni venas, ¿verdad? Se encuentran entre estos dos, y los vasos linfáticos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una arteria elástica, ¿verdad? Perdón, muscular. Es una arteria de mediano calibre. Podemos observar que contiene su túnica íntima, su túnica media y su túnica adventicia. La túnica íntima está revestida por una capa de células endoteliales, como lo hemos venido mencionando anteriormente, que se encuentran en contacto con la luz. La túnica aparte va a presentar tejido conjuntivo y fibras elásticas que tienen ese patrón ondulado, como pueden observar aquí. Tenemos la túnica media, que está constituida por músculo liso, y la túnica adventicia, que está constituida por tejido conjuntivo y tejido adiposo. En la túnica adventicia vamos a encontrar la vasa vasorum, que son los vasos sanguíneos que le brindan nutrientes a la túnica media, y la nervis vascularis, que son los troncos nerviosos que inervan a la túnica media para regular la contracción o dilatación de esta. Esta es un ejemplo de lo que viene siendo una arteria y una vena. Hay muchas diferencias, principalmente hablando del espesor de sus capas. La arteria ambas tienen una túnica íntima un tanto regular,
con sus fibras elásticas que tienen este patrón ondulado, sus células endoteliales que tienen ese núcleo alargado en contacto con la luz, como lo pueden observar. Y la túnica media, ¿verdad?, suele ser prominente en las arterias y suele ser un tanto más delgada en las venas, ya que las arterias pues se encargan de mantener la presión en contra de la resistencia sistémica, la presión que debe de ser 120 en contracción y 80 en relajación del corazón, ¿verdad?, o en sístole y diástole. Es por ello que se miden dos presiones, ¿verdad?, la alta y la baja, como le dicen los pacientes. 120 es la presión normal cuando el corazón se contrae y 80 es la presión que debe de mantener cuando el corazón se relaja. A diferencia de la vena, que solamente se encarga, bueno, no solamente, no quiero menospreciar, ¿verdad?, el trabajo de estos vasos, pero se encarga del retorno venoso o el retorno de la sangre, y esto se ayuda mediante la relajación del corazón, que como un sistema de bomba pues produce un tipo de vacío. La túnica adventicia es delgada en la arteria, pero es prominente en las venas. Entonces aquí estamos ya viendo las características, las diferencias morfológicas entre una arteria y una vena. Hablando de los vasos sanguíneos, estos van a contener tres túnicas, que es la túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, que les he venido mencionando anteriormente. La túnica íntima está constituida por endotelio, lámina basal y tejido conjuntivo subendotelial. Aquí lo vamos a observar. Okay, tenemos la túnica íntima, que está ejemplificado el endotelio de color rosa y el tejido conjuntivo de color café. La túnica media, que como pueden observar en el diagrama, es más gruesa en la arteria y lo ponen de una manera, o lo ejemplifican de una manera delgada en la vena. Y la túnica adventicia, que como lo pueden observar, lo ejemplifican de una manera delgada en la arteria y de una manera gruesa en la vena. Entonces, todos estos detalles han sido guardados en los diagramas. Para hablar del circuito de los vasos sanguíneos, tenemos que iniciar por las arterias de gran calibre y terminar con las venas de gran calibre. Por lo tanto, vamos a iniciar estudiando las arterias de gran calibre, de ahí nos pasamos a sus bifurcaciones, que son las arterias de mediano calibre. Continuamos con las arterias de pequeño calibre, de ahí nos brincamos a analizar lo que son los capilares, que es el punto de unión entre una arteria y una vena, es el punto más delgado en donde se va a realizar el intercambio gaseoso, y son los vasos que se encargan de penetrar todos los tejidos. Posterior a esto vamos a hablar de las venas de pequeño calibre o vénulas. Continuamos hablando de las venas de mediano calibre y cómo estas se anastomosan para formar a las venas de gran calibre. Por lo tanto, de acuerdo al trayecto de la sangre, no es lo mismo decir bifurcar que anastomosar. Ok, muchachos, deben de tener muy en cuenta los términos que se están utilizando. Continuando con los capilares, este es un diagrama, ¿verdad?, en el cual se está observando de una manera amplificada lo que son las venas de pequeño calibre o arteriola, los capilares y las vénulas. Observen cómo las arteriolas, conforme se van haciendo de menor calibre, van disminuyendo sus capas musculares, que es músculo liso, y este se vuelve de manera discontinua o en placas. Una vez que pasa a ser un capilar, que aquí no es ni rojo, ni morado o azul, perdón, no es ni rojo ni azul, lo ejemplifican de un tono morado porque aquí la sangre no estamos hablando de sangre oxigenada o sangre no oxigenada, sino estamos hablando del punto donde está realizando el intercambio gaseoso por ser los vasos de menor calibre. Estos no contienen músculo liso, contienen pericitos, como pueden observar aquí. Ok, tienen los pericitos que ayudan a la contracción. Y de ahí pasan a las vénulas, donde nuevamente empiezan a forrarse de músculo liso. Muy bien, y a nivel de la túnica adventicia, por lo que estamos hablando anteriormente, la vasa vasorum y nervis vascularis. Lo vamos a ver más adelante. Las células endoteliales o el endotelio vascular, que se encarga de revestir la luz de todos los vasos sanguíneos, la luz de las cámaras cardíacas, los sinusoides hepáticos, los sinusoides esplénicos, entre otras estructuras que contengan flujo de sangre, van a ser una barrera de permeabilidad selectiva. Estas van a presentar accesibilidad a las moléculas hidrófobas por medio de difusión simple, como es el oxígeno y el dióxido de carbono. Y las moléculas hidrófilas también pueden transportarse por vía transcelular o por vía paracelular. Forman una barrera no trombógena, quiere decir que no genera trombos.
Al contrario, contiene sustancias anticoagulantes que permiten a la sangre estar en su estado líquido. Modulan el flujo sanguíneo mediante sustancias vasoconstrictoras como son endotelinas, enzima convertidora de angiotensina, entre otras. Y sustancias vasodilatadoras como es el óxido nítrico y las prostaciclinas. Regulan la respuesta inmune, ya lo vimos en el tema de tejido linfoide, ¿verdad? Y de tejido sanguíneo, cómo estas van regulando el punto de migración de los leucocitos mediante la quimiotaxis y la diapedesis. Sintetizan hormonas como son factores de crecimiento hematopoyético. Modifican lipoproteínas como por ejemplo la oxidación de las LDL y de las VLDL. Y aproximadamente contamos con 96 kilómetros de vasos sanguíneos. Si los apiláramos uno sobre otro. Las células endoteliales tienen esta configuración característica, se disponen a lo largo del vaso sanguíneo, como lo pueden observar en este corte de microscopía electrónica. Esta es una fotografía real. Y esto permite que el flujo de la sangre sea laminar, como el flujo de un río, ¿verdad? Que debe ser laminar y no turbulento. Si la sangre se vuelve turbulenta, esta tiende a coagularse. Y eso lo van a ver muy bien ustedes cuando estudien la triada de Virchow. Virchow con V, se los dejo de tarea, puede que lo pregunten en el examen. Si las células endoteliales estuvieran de manera horizontal a lo que viene siendo el trayecto del vaso sanguíneo, producirían turbulencias en la sangre. Por eso es que tienen esta disposición y es muy importante mencionarlo. También las células endoteliales presentan, como todo epitelio, ¿verdad? Este es un epitelio de tipo plano simple, presentan sus uniones muy características y sus receptores, así como las uniones en su membrana basal. Estas van a regular la contracción o dilatación del vaso sanguíneo mediante la activación directa del tejido muscular que se encuentra en la túnica media, por ejemplo, por medio de bradiquinina, cuando los eritrocitos se están rozando en la célula endotelial, mediante la liberación de óxido nítrico, prostaglandinas, entre otras, activan la relajación de las células musculares para que se dilate la luz. Y en otro ejemplo, hay ciertas enzimas como la angiotensina 2, la trombina, para iniciar la cascada de coagulación, entre otras que activan a lo que vienen siendo las endotelinas, tromboxanos, superóxidos de anión, etcétera, que activan la contracción de las células musculares en la túnica media para contraer la luz y disminuirla. Por lo tanto, como pueden observar, la presión arterial también está regulada por el componente de células endoteliales. Hablando acerca de las arterias, vamos a iniciar con las arterias grandes, también denominadas arterias elásticas. En este diagrama podemos observar cómo dichas arterias presentan un cúmulo aumentado de lo que viene siendo fibras elásticas y son representadas por estas líneas amarillas. Estas fibras corresponden a la parte de la túnica media y de la túnica adventicia. ¿Okay? Y en este corte histológico con una tinción especializada podemos observar estas fibras elásticas teñidas de color negro, tienen ese patrón ondulante característico. Son elásticas, por ejemplo, la aorta, que es una arteria de mayor calibre, las cuales recibe directamente la sangre con toda la presión del corazón y debe de tener esta cantidad de fibras elásticas para poder extenderse sin llegar a romperse. En este diagrama observen el detalle de la adventicia, donde podemos apreciar lo que viene siendo la nervis vascularis, que son los vasos sanguíneos, los troncos nerviosos, tanto las fibras amielínicas como las fibras mielinizadas. Y la vasa vasorum, que son los vasos sanguíneos que le van a brindar sangre hacia la túnica media. Las túnicas de calibre mediano o arterias musculares, son aquellas que están constituidas por una gran capa de células musculares, pero casi no contienen fibras elásticas y son de un calibre mediano. Como lo pueden observar en este diagrama, ¿verdad? Tenemos lo que vienen siendo las fibras elásticas a nivel de la túnica íntima, en la unión entre la túnica media y la túnica adventicia, y hay una menor proporción dentro de las fibras musculares, comparándola con la arteria grande o arteria elástica. Aquí tenemos un ejemplo de los dos diagramas para observar las diferencias. Okay, y en esta imagen tenía con una tinción de paz que nos ayuda a teñir las fibras elásticas.
Hablando de las arterias pequeñas y arteriolas, antes de pasar a los capilares, estas van disminuyendo sus capas de músculo liso en la túnica media, lo que las vuelve un poquito más delgadas, pero también disminuyen su calibre. Observen esta imagen de microscopía electrónica a las células endoteliales que revisten toda la luz del vaso sanguíneo. Por lo general, en un corte histológico podemos observar el núcleo de las células endoteliales, pero el citoplasma ahí está presente, solo que no observamos dónde inicia una célula y dónde termina otra. En esta imagen de microscopía electrónica podemos observar cómo se encuentra el citoplasma de las células rodeando la luz del vaso sanguíneo. Y su núcleo, ¿verdad?, de la célula en la periferia o en las porciones o en los extremos de esta luz. También podemos observar en el interior de ella la presencia de eritrocitos, así como de músculo liso en las túnicas medias. Este es un corte histológico donde podemos observar una arteriola. En este caso, por la dirección del corte se observa un tanto redondo el núcleo de las células musculares lisas, pero sabemos que es alargado y fusiforme. El trayecto de la arteriola y una vénula. Muy bien, ya hablamos de las arterias de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre. Ahora vamos a hablar de los capilares y posterior a esto continuamos con las vénulas. Los capilares se van a dividir en capilares continuos, los cuales se encuentran en el músculo, en los pulmones y en el sistema nervioso central. Tenemos capilares fenestrados, que se encuentran en las glándulas endocrinas, en la vesícula biliar, en el riñón y el tracto gastrointestinal. ¿A qué me refiero con fenestrados? Bueno, presentan fenestraciones u orificios, por así decirlo. Lo asemejo mucho, por ejemplo, a un colador, que es una recipiente que utilizamos en la cocina para colar verdura, para colar la pasta, etc. El colador es un recipiente con muchos orificios, pero continúa siendo un solo recipiente. Lo mismo pasa con los capilares fenestrados. Son células endoteliales con fenestraciones, pero continúa siendo una sola célula. ¿Okay? Y los discontinuos van a ser sitios o capilares en donde van a haber un revestimiento endotelial, espacios vacíos y después va a haber otro revestimiento endotelial. Esto permite que hayan espacios más grandes donde pueda haber un flujo de mayores sustancias, por ejemplo a nivel de hígado, de vaso, en la médula ósea, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de los capilares continuos, donde las células endoteliales están continuas. Lo podemos observar en esta imagen de microscopía electrónica y en este diagrama. También la célula que se encarga de la ligera contracción del capilar, solo para continuar con el flujo sanguíneo y que la sangre no se estanque, son los pericitos. Aquí ya no hay células musculares lisas. Los capilares fenestrados presentan pequeños orificios en el citoplasma de la célula endotelial que permite el flujo de sustancias pequeñas como son ciertas inmunoglobulinas, agua, plasma, etc., pero no permite el paso de sustancias mayores como son células, proteínas grandes como la albúmina, entre otros. Aquí estas flechas nos están señalando las fenestraciones de la célula y en este diagrama intentan ejemplificar lo que viene siendo dicha fenestración. Muy bien, continuando con las venas, vamos a hablar ahora acerca de las vénulas, siguiendo o respetando el trayecto de la sangre. Son muy similares a lo que vimos con las arteriolas, ¿verdad? Estas son venas que van a ser continuas a lo que vienen siendo los capilares y se van a anastomosar para formar las venas pequeñas. En el caso de las venas, tanto las pequeñas, las medianas y las venas grandes, su terminología va a estar dada más que nada por el diámetro de ellas y no tanto por las capas de fibras elásticas como cuando mencionamos a las arterias. Estas venas pequeñas corresponden a venas con 1 milímetro de diámetro, las medianas de 2 a 10 milímetros y las venas grandes con 11 milímetros de diámetro. Las venas contienen su túnica íntima, muy similar. Pueden contener músculo liso entre el tejido conjuntivo de la túnica íntima. Contienen una túnica media delgada comparado, ¿verdad?, con una arteria y una túnica adventicia gruesa comparado con una arteria. Y aquí está el ejemplo de todo ello. Tenemos la túnica íntima, la túnica media que es muy delgada y lo que viene siendo la túnica adventicia que es gruesa. Aquí hay una arteria de gran calibre, una vena de gran calibre, una vena grande. Tenemos túnica media delgada, pero presentamos haces de músculo liso en lo que viene siendo la adventicia, como lo pueden observar aquí. Túnica íntima, túnica media y la adventicia con haces de músculo liso.
Muy bien, y ya para finalizar vamos a hablar acerca de los vasos linfáticos. Como saben, el sistema sanguíneo es un circuito cerrado, ¿ok? En el cual provienen nutrientes de la sangre, aparte del oxígeno y el dióxido de carbono. Estos nutrientes penetran a los capilares, depende si son capilares continuos, discontinuos o fenestrados. Penetran estos nutrientes hacia la matriz extracelular para que las células puedan adquirirlos y continuar con su función. Estos nutrientes pues provienen del plasma, ¿verdad? Puede haber fuga de plasma, fuga de agua, entre otras sustancias que forman el plasma, hacia el espacio extracelular. Sin embargo, estos nutrientes no van a regresar por medio de la vena porque ya han salido del sistema cardiovascular. Es ahí en donde entran los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos se encargan de recolectar toda esta matriz extracelular para volver a transportarla al torrente sanguíneo. Se van a unir muy cerca de lo que viene siendo la aurícula derecha. Pero primero van a pasar por los vasos linfáticos, que estos contienen ganglios linfáticos, más adelante lo vamos a ver, para poder vigilar toda esta matriz extracelular. Porque en ocasiones hay depósitos de virus, bacterias, por una cortada, por una raspada, etc. Y es aquí en donde va a entrar también este sistema linfático inmunológico. Nuevamente, las células cuando realizan su metabolismo van a tener desechos metabólicos, los cuales necesitan ser retirados de esta zona, y es ahí donde los vasos linfáticos entran en juego. Contienen válvulas para permitir que este flujo de la linfa sea unidireccional, siempre hacia el corazón. Y aquí tenemos un corte histológico con una tinción tricrómica donde podemos observar un vaso linfático. Tiene también su revestimiento endotelial. Esta es la válvula que permite el flujo en una sola dirección sin que haya retorno de este. Tenemos una vena, observen los eritrocitos en la luz. ¿Okay? Una arteria, de hecho es una vénula, una arteriola. La diferencia entre una vena y una arteria pues son muchas, ¿verdad? La vena presenta la luz dilatada o ectásica, la arteria contiene su luz contraída y la arteria pues contiene una túnica media prominente o gruesa. Aquí está, un vaso linfático, una tinción con hematoxilina y eosina. Observen que no hay eritrocitos, puede haber uno que otro, ¿verdad? No nos habla de un vaso sanguíneo si hay eritrocitos, puede haber, pero por lo general es un material proteináceo que es lo que está recolectando. Tenemos sus válvulas que le permiten ese flujo unidireccional. Muy bien, y eso fue todo por este tema, muchachos. No olviden reforzarlo con la práctica de laboratorio. Los ejercicios son muy similares a lo que pusimos al inicio de la clase, así que ya no los voy a mencionar para no sonar repetitivo. Pero ustedes pues pueden observar aquí secciones de corazón con todas las capas que mencionamos, así como el pericardio, el componente vascular. Esta es una arteria, la diferencia entre una arteria y una vena, las características de una vena, una vénula y una arteriola. Son muchas las diferencias. La vénula tiene la luz dilatada o ectásica, su túnica media es delgada, la arteria contiene una luz contraída, rígida, y su túnica media es gruesa. Este es un tronco nervioso, como pueden observar. Y también observemos que el trayecto de este vaso es variado y en el corte no puede salir siempre la luz. Aquí se observa la luz del vaso, pero hay puntos donde no se observa la luz y solo la pared del vaso. Muy bien, muchachos, esto